Bien, como decía el señor rector, pues entramos en la primera de las ponencias de la jornada, que es la detección de necesidades de aprendizaje y buenas prácticas en las universidades españolas. En el programa aparece Rosa Isla y yo mismo, pero hemos considerado que una aportación importante es la del propio Club de Excelencia en Gestión, que va a iniciar, digamos, la ponencia, pues presentando el modelo que se ha seguido y la metodología para, digamos, la detección de las buenas prácticas. Entonces, vamos a hacer una exposición a tres manos, si me permiten la expresión. Empezará Mercedes, a continuación intervendré yo para especificar, digamos, la metodología seguida con las universidades. Seguirá Rosa Isla haciendo un contraste entre las buenas prácticas y necesidades de aprendizaje que se han detectado en las universidades en comparación con otras administraciones públicas y en comparación también con empresas, grandes empresas, digamos, que vinculadas al Club de Excelencia en Gestión. Y terminaremos, digamos, tomará de nuevo la palabra Mercedes para explicar el banco de buenas prácticas que se está, digamos, generando, que ya está generado y que pretendemos extender a las universidades. Y finalmente un conjunto de conclusiones y turno de preguntas. Tiene la palabra. Muy bien, bueno, buenos días de nuevo. No, sigo aquí. Hipólito me pidió que la primera parte, como representación del club, pues os contara cuál es digamos, el contexto en el que se ha lanzado este proyecto y, sobre todo, qué es lo que es el CIBE dentro del club y lo que os vamos a contar. Entonces, bueno, vamos a pasar la agenda, que creo que esto... Muy bien. Lo primero que tenemos que comentar es qué es el club para sus socios. No os voy a contar qué es el club porque nos conocéis de sobra, sois todos miembros del club. No voy a entrar en nuestros orígenes y en toda esta información, pero el club básicamente nos gusta definirnos como un lugar de referencia para el intercambio de conocimiento y buenas prácticas. Entonces, siempre nuestra preocupación ha sido cómo podemos hacer esto realidad, pero de una forma lo más efectiva y práctica posible. Siempre desde nuestros orígenes hemos organizado actividades para fomentar el aprendizaje, la sensibilización, el intercambio, pero de una forma a la cual nos faltaba una metodología más sistemática y más estructurada. Y de ahí nace, hace ya 2 años, el proyecto que nosotros hemos llamado CIBE, que es Comunidad de Intercambio y Benchmarking. Este proyecto nace con el objetivo de promover el intercambio entre socios. Entonces, nos planteamos cómo podemos facilitar este intercambio. Lo primero, fundamental, era conocer qué hacen nuestros socios, porque nos dimos cuenta que conocíamos a algunos de nuestros socios, porque a lo mejor participaban más o por la relación que teníamos con ellos, pero no teníamos un conocimiento, digamos, documentado, sino que estaba más en nuestras cabezas de quién es bueno en qué, porque ha publicado algo, porque ha participado en una jornada, porque conocemos más de cerca esa organización. Entonces decidimos que era fundamental que tuviéramos un conocimiento de cada uno de los socios en qué eran buenos para poder compartir ese conocimiento con otros socios y qué necesidades de aprendizaje tenían cada uno para poder identificar en qué temas debíamos de orientar nuestras actividades. Entonces, básicamente partimos de esa necesidad. ¿Quiénes son buenos en qué y qué necesitan aprender? Para eso desarrollamos una metodología que luego os vamos a contar. De manera a tener un conocimiento lo más concreto posible de nuestros socios. Entonces, lo primero que teníamos que plantearnos es tener una información básica. O sea, lo primero es cómo podíamos obtener una información básica de
de estas necesidades para aprender. Que toda esta información fuera gestionada por el club, pero además de una forma confidencial. O sea, tampoco se trata de publicar qué necesidades de aprendizaje tiene cada uno, sino que saberlo de manera que pues podamos orientar nuestras actividades a esas necesidades. Y lo que os he comentado, pues para poder orientar nuestras actividades a las necesidades reales y no en las cosas que nosotros, los que trabajamos en la Secretaría, podíamos pensar que eran como tal. Y tener una base para generar ese intercambio de experiencia. Para poder llevar a cabo todo esto, lo que hicimos es desarrollar un cuestionario, que ahora os enseñaré, que es lo que llamamos el cuestionario CIBE, que nos permitiera recoger esa información. En una primera fase del proyecto, circulamos este cuestionario a todos los socios líder, que son las grandes empresas. Pero no fue tan fácil como enviar un cuestionario y decir, cumplimentarlo, porque eso no funciona, sino que tuvimos que ir a visitar cada uno de los socios, explicarles el proyecto y explicarles exactamente qué es lo que esperábamos, para qué iba a servir, de manera que pues hicieran el ejercicio. Y también en todas las jornadas y las actividades en relación que teníamos con nuestros socios, pues explicarles esto, de manera que pudiéramos recoger información suficiente. El siguiente paso en el que estamos ahora, y ahora que ya tenemos una base sólida de cuestionarios de las empresas y ya conocemos el 50% de las necesidades de nuestros socios líder, y estamos persiguiendo al resto, al otro 50%, para que también participen, nos planteamos que bueno, pues esto sería positivo el ampliarlo al resto de foros sectoriales que tenemos en el club, como es el vuestro, el de las administraciones públicas y el de sanidad. De manera a poder generar este mismo conocimiento dentro de organizaciones de un mismo sector, para poder fomentar el intercambio de buenas prácticas entre ellas, pero además también con las empresas, porque al fin y al cabo una de las digamos, necesidades que nos trasladan nuestros socios de los diferentes sectores es precisamente el club. Lo bueno que tiene es una plataforma donde están empresas de todo tipo de sectores, del ámbito público y privado. Por lo tanto, pues tenemos que fomentar el que se pueda aprender unos de otros. Entonces, ahora mismo estamos en esta fase, que es lo que os vamos a presentar, es el resultado de lo que hemos hecho con el Foro de Universidades. Estamos haciendo exactamente lo mismo con el Foro de Administraciones Públicas y vamos a empezar con el Foro de Sanidad. Y también en la siguiente fase lo que pretendemos es hacer lo mismo con las empresas, que no sean socias, que tienen, y organizaciones, socias o no socias, que tienen un sello de 400 o 500, porque pensamos que son organizaciones que tienen un nivel de excelencia en gestión, que tienen mucho que aportar, y las tenemos que incorporar, aunque no pertenezcan concretamente a ninguno de los colectivos anteriores. ¿Qué es lo que hemos utilizado para poder hacer este ejercicio? Inicialmente utilizamos un cuestionario basado en el modelo FQM, porque lógicamente el modelo FQM es nuestro referente. Pero nos dimos cuenta rápidamente que no todas las organizaciones conocen o se gestionan con el modelo FQM, y son socias del club porque lo que buscan es mejorar su gestión. Entonces, finalmente nos estuvimos investigando y sobre todo miramos hacia la APQC, que es la American Productivity and Quality Center, que es un centro americano de benchmarking, que nos parecía que, bueno, pues ya que ellos lo hacían desde hace mucho tiempo y muy bien, pues no nos vamos a inventar nada. Entonces nos fijamos en cómo lo hacían y nos dimos cuenta que ellos utilizaban un mapa de procesos de Michael Porter, que todo el mundo puede comprender o conocer. Entonces decidimos utilizar este mapa en lugar de un mapa basado en el modelo FQM, para que esto fuera pues un ejercicio fácil de realizar por parte de cualquier organización, conociera o no el modelo FQM. Este mapa de proceso lo hemos trasladado a un cuestionario
que este cuestionario es el cuestionario de la PQC que hemos traducido y hemos interpretado, pero hemos utilizado la misma estructura. Por una parte, tenemos una categoría de 12 procesos, que son los que habéis visto en la diapositiva anterior, que se dividen en grupo de procesos que a su vez pues se subdividen en subprocesos. Por una parte, lo que hemos incorporado es una columna donde la organización a la que damos este cuestionario nos identifica en qué subprocesos tiene necesidades de aprender o interés en aprender y en cuáles tiene posibilidades de compartir. Es decir, que considera que tiene una buena práctica y que además estaría dispuesta a compartirla con otra organización que quisiera aprender de ella o bien para cualquier tipo de actividad que queríamos organizar. Y luego, por fin, hemos puesto lo que es el interlocutor, de manera que desde el club, ya que nosotros somos los que, digamos, tenemos que poner en contacto el receptor, que será la organización que quiera aprender, con el donante, pues saber qué persona de contacto en cada organización, no tiene por qué ser el representante, en cada caso, en cada una de las áreas, es la persona de contacto. Y con esta información, todo esto lo hemos consolidado en una base de datos y esto es lo que luego, pues al final os comentaré un poco más en qué resultados y cuál es la situación en este momento. Ahora voy a pasar la palabra a Hipólito, que es el que os va a contar cómo hemos llevado a cabo el proyecto en el caso del Foro de Universidades concretamente. Bien, yo voy a explicar un poco la metodología seguida. La idea el objetivo era crear una comunidad de intercambio y benchmarking entre las universidades, digamos un banco de buenas prácticas en concreto, y el estudio, digamos, que se hacía a través del cuestionario, un estudio, digamos, exploratorio para ver qué pasaba, cuál era la realidad en las universidades, si, digamos, habían necesidades de aprendizaje que se podían detectar y si habían, digamos, posibilidades de compartir en términos de buenas prácticas. De tal manera que eso diera lugar, y a partir, digamos, justamente de esta jornada, a la creación de un grupo de trabajo, justamente de universidades, justamente destinado a esto, es decir, a crear una comunidad de intercambio y benchmarking y, en concreto, a desarrollar un banco de buenas prácticas entre universidades que va desde la documentación de la buena práctica a, digamos, herramientas de gestión, etcétera, digamos que incluso pueden ser gratuitas e intercambiables entre las universidades. Bien, como ven ustedes, ese es el cronograma de trabajo. En principio, el cuestionario sigue todavía teniendo algunos problemas para su adaptación a la realidad de las universidades, pero hicimos una primera criba para que algunas de las terminologías que eran muy del mundo de la empresa, pues se adaptaran, digamos, más al mundo de la universidad. Eso ocurrió entre marzo y abril. Entre mayo y junio se mandaron los cuestionarios y se recibieron, digamos, se enviaron a 34 universidades y, bueno, la verdad es que esperábamos una respuesta mayor. Al final respondieron 8 universidades y, como veremos después, a otra universidad, como es el caso de la Universidad de Barcelona, envió las buenas prácticas detectadas, de tal manera que bueno, finalmente lo presentamos aquí y lo presentamos a título, queríamos una muestra representativa, pero creo que, 7 universidades constituyen al menos un sondeo razonable sobre cuál es la realidad a la que podemos estarnos o que puede estar habiendo en las universidades. Como ven ahí, en el cuestionario pues había aspectos donde por parte de las universidades, cuando se hablaba, por ejemplo, de gestión con, digamos, de productos y servicios o, por ejemplo, comprender los mercados en la dimensión 3, pues decía comprender, nosotros decíamos, no, mejor comprender a los grupos de interés, estudiantes. Cuando se hablaba de estrategia de marketing, pues de difusión y de publicitación, etcétera, de la universidad. Sin embargo, hubo ahí también un consenso con el Club de Excelencia en Gestión y, por ejemplo, marketing quedó porque se mantenía que es un concepto más amplio y, al fin y al cabo, también nos interesaba mantener conceptos relativamente homologables con el mundo de la empresa, porque en términos, digamos, de establecimiento de un benchmarking, ¿no? de establecimiento, digamos, de intercambio de buenas prácticas,
pues tenía interés, ¿no? 12 categorías de procesos, 74 grupos de procesos, ya lo hemos visto, comentarios de las universidades, consenso con el Club de Excelencia en Gestión. Ahí tenemos las universidades que han respondido. Y este es un primer, digamos, cuadro de lo que hemos encontrado. Hay 74 necesidades de aprender. Pedimos que no pasaran de entre 5 y 10 necesidades de aprender y 5 y 10, digamos, buenas prácticas para compartir. Sin embargo, bueno, vemos que algunas universidades, los universitarios a veces somos un poquito, nos gusta ir un poco, digamos, y me parece bien. Y quiero decir que cuando ven ustedes universidades que aparecen, digamos, bajas, no es que tengan menos necesidad de aprender o menos, digamos, posibilidades de compartir, simple y sencillamente que se atuvieron mal a la instrucción que se le había pedido y tal. Bueno, ven que lo primero que podemos concluir es que efectivamente se detecta un número de necesidades de aprender, digamos, relativamente importante. Y también, y de manera muy interesante, pues aparecen, digamos, buenas prácticas que se pueden compartir en una cantidad todavía mayor. Con lo cual, la primera conclusión que podemos sacar del cuestionario es que efectivamente estamos tocando un ámbito que es relevante, es interesante para llevar a cabo lo que nos proponíamos, que es una comunidad de intercambio y un banco de buenas prácticas. Bueno, y a partir de ahora le doy la palabra a Rosa Isla, que continúa, digamos, la exposición. Buenos días. Para exponer los primeros resultados de este proceso, que entiendo como un proceso dinámico en el que vamos recogiendo datos, aportando intercambios y soluciones, hemos comparado los primeros resultados obtenidos en universidades, en administraciones públicas y en lo que llamamos socios líderes, ¿vale? Las grandes organizaciones multinacionales. En cuanto a los resultados en las universidades, digamos que las necesidades de aprendizaje, como ven en la transparencia, se concentran en 3 grupos o 3 categorías de procesos, principalmente que están relacionados con marketing y venta de productos de servicios, puesta a disposición, gestión de tecnologías de información y desarrollo y gestión de capacidades de la organización. Específicamente dentro de estas categorías se encuentran procesos, digamos que en cuyo o para cuyo desarrollo las universidades solicitan buenas prácticas relacionados con la comprensión de los grupos de interés o clientes, en nuestro caso los estudiantes, el desarrollo y gestión de los planes de marketing, de difusión, como decía Hipólito, y de desarrollo y gestión de los planes de venta o de captación de clientes. En el grupo o en la categoría de gestión de la información, que curiosamente ahora cuando volvamos a la transparencia veremos que también es una de las categorías donde más se oferta, donde ya hemos desarrollado prácticas, buenas prácticas, pero digamos que como se trata de llegar a la meta de la excelencia, a la que nunca llegamos, porque es un proceso dinámico continuo, de mejora continua, también seguimos solicitando, específicamente relacionados con la gestión de la información dentro de la organización. Es el aspecto donde más se concentran las demandas. Y en la categoría de desarrollo y gestión de las capacidades de la organización, como no podía ser de otra manera, donde se concentran las demandas, es en la gestión de la calidad de la excelencia. En el grupo de administraciones públicas, en el que todavía se están recibiendo datos, se concentran las demandas de aprendizaje en categorías como la gestión en la tecnología de la información. En esto coincidimos con las universidades y, como verán a continuación, también con los socios líderes, y en la gestión, alianzas estratégicas y relaciones externas, y en el desarrollo y gestión de las capacidades de la organización igualmente, pero sin embargo no en el marketing y venta de productos y servicios, como ocurre con el grupo de universidades y con el grupo de socios líderes.
En las grandes empresas, donde hay una implicación, el desarrollo, digamos que las grandes organizaciones multinacionales y también nacionales están más socializadas en la mejora continua, en el desarrollo de la calidad, porque el objetivo, digamos, o el servicio es la satisfacción del cliente, es la puesta en valor de sus productos, de sus servicios en el mercado, ¿de acuerdo? Digamos que la coincidencia con este grupo de organizaciones es mayor que la coincidencia con el grupo de administraciones públicas, lo cual me parece que es un resultado interesante porque digamos que nos encontramos más cerca de la apertura hacia afuera, de la apertura hacia nuestros clientes, nuestros alumnos, nuestras empresas, nuestro profesorado, que hacia aquí. Esta transparencia resume un poco lo que les acabo de comentar. La prioridad, digamos, o la primera necesidad de aprendizaje que plantean las universidades es el desarrollo, gestión de negocio. La segunda es el marketing de productos y servicios. Y la tercera es la gestión de tecnologías de la información, a pesar de que tenemos buenas prácticas en este grupo de procesos. Pero, sin embargo, fíjense que en los socios líderes esta práctica cae, esta necesidad de aprendizaje cae a 8º lugar, ¿de acuerdo? Y en las administraciones públicas está situada en 2º lugar, mientras que en estas últimas las necesidades de aprendizaje en marketing y venta de productos y servicios cae a un 5º lugar, ¿de acuerdo? Yo creo que es un resultado natural del entorno en el que se mueven los 3 tipos de organizaciones, ¿de acuerdo? El entorno de las universidades es un entorno más parecido en lo que es el grupo de clientes al que se debe a las organizaciones privadas, a las organizaciones multinacionales, que las administraciones públicas. Las administraciones públicas difícilmente tienen competencia en los productos y servicios que prestan. Por lo tanto, digamos que la necesidad de aprender, de avanzar en este sentido, la posponen por más allá de la gestión, por ejemplo, de las tecnologías de la información. Bueno, efectivamente, como decía Rosa, el perfil es bastante lógico, diferenciado, digamos, de administraciones públicas, universidades y grandes empresas. Y es interesante ver cómo nos situamos las universidades, que somos una administración pública, pero tenemos una característica donde las demandas, por ejemplo, de captación de alumnado cada vez se hacen más presentes, la demanda de poder ofertar nuestros servicios, véanse de investigación, ahí están los SEGAI, etcétera, es fundamental porque tenemos que captar recursos. Todas estas demandas que la administración pública, digamos, no las tiene, digamos, en la agenda, de esa manera, digamos, que para las universidades supone el reto que está suponiendo en una situación de dificultades económicas, pues se traslada en ese ranking que hemos visto, donde efectivamente somos las universidades una administración pública, digamos, que no nos parecemos, bueno, nos parecemos en unas cosas, pero en otras tenemos un perfil más similar, digamos, al de organizaciones empresariales, ¿no? Aquí lo que tenemos es lo que son las principales necesidades de aprendizaje que las universidades, digamos, que han respondido han señalado, y dónde existe y dónde no existen buenas prácticas que se hayan ofertado en el mismo cuestionario, en el mismo estudio, por otras universidades, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en gestión de la calidad y excelencia, pues hay 5, digamos, las universidades han detectado esto como una necesidad importante de aprendizaje, y también se aportan 5 buenas prácticas potenciales para la mejora de la calidad y la excelencia. También aparece, digamos, destacado el comprender a los grupos de interés, a los clientes. Pues es verdad, para las universidades es muy importante comprender al alumnado, comprender
digamos, al mundo de la empresa, en fin. También aquí nos encontramos con que aparecen 4 buenas prácticas que se pueden compartir. Sin embargo, vemos que en desarrollo y gestión de planes de marketing no existen buenas prácticas en las universidades, pero, sin embargo, sí que tenemos 5 buenas prácticas que se han detectado en la parte, digamos, del cuestionario de socios líderes. Es decir, ¿qué significa eso? Que en el desarrollo del banco de buenas prácticas, pues lo ideal sería, primeramente, las soluciones a las necesidades de aprender las tiene el primer, digamos, candidato para ofrecerlas son las propias otras universidades, porque es cierto que las universidades no todas tenemos problemas parecidos, pero unas resuelven unos antes que otros y encontramos, digamos, una posibilidad de benchmarking muy interesante, pero claro, si no encontramos, en este caso, digamos, una universidad que nos pueda ofrecer, digamos, una alternativa, pues el benchmarking con el mundo empresarial es interesante, y es interesante que también esté, digamos, en ese banco de buenas prácticas, ¿no? En el desarrollo y gestión de planes de ventas, pues también vemos que no hay, digamos, las universidades no presentan, digamos, un gran desarrollo, solo una buena práctica se presenta, y sin embargo en las grandes empresas aparecen 4 posibilidades de compartir. Y por último, en la gestión de la información, aquí aparecen, digamos, 2 buenas prácticas. Y bueno, esto es un resumen un poco de cómo el cuestionario, ese cruce, ya, digamos, nos da una idea de que efectivamente puede empezar a funcionar un banco que facilite, digamos, una vez detectadas necesidades de aprender en una serie de ámbitos relevantes, contar con una buena práctica que incluso, como decía, entre las universidades puede resultar en intercambio e incluso gratuito. Bien, entonces ahora tiene la... Muy bien. Bueno, ya por terminar es comentaros los resultados que hemos obtenido con los socios líder de este mismo, digamos, ejercicio que estamos tratando de hacer con vosotros, y con la participación, os he dicho, del 50%, estamos hablando de unas 60 empresas líderes que hemos identificado para poder hacer este intercambio, y bueno, que han contestado unas 30. Con 30 empresas, grandes organizaciones, hemos conseguido documentar 116 buenas prácticas. Deciros que esas buenas prácticas son vigentes, las actualizamos cada año. No es que hace 5 años o 3 años se documentó una buena práctica y esa buena práctica sigue y se va sumando, no. Revisamos con el donante de la buena práctica que esa práctica es vigente y si no la tiene que actualizar y si no se elimina. Porque es muy importante una buena práctica de hace a lo mejor 3 años, como está cambiando todo tan rápidamente, pues 2 años después o 3 años ya no sirve. Entonces, esto es para comentaros que si somos capaces, con el grupo de universidades, sois 34, de conseguir estos objetivos, las posibilidades, imaginaros, las posibilidades de intercambio de aprendizaje que podríamos generar. Pero para eso es muy importante que participéis. Si con 7 universidades hemos sido capaces de hacer este pequeño análisis y de conseguir los resultados que estáis viendo, imaginaros con todas, o casi todas. Pues sería muy interesante para todos el poder disponer de esta información y además luego pues poder hacer este benchmarking que nosotros pues os facilitaríamos los recursos para ello, tanto a nivel individual, grupal. Hay diferentes formas de poder hacer este tipo de intercambio. Deciros también que hemos conseguido 116 buenas prácticas porque las hemos documentado nosotros. O sea, hay que ser realistas. Si pides a alguien que te documente una buena práctica, normalmente no va a tener tiempo. Entonces nosotros tenemos un equipo de gente que tenemos una metodología de lo que es una buena práctica y cómo se tiene que documentar y sobre todo qué tiene que contener esa buena práctica, y además ponemos los recursos para documentarla. O sea que os lo ponemos muy, muy, muy fácil. Aquí tampoco se trata de que todas las buenas prácticas tengan que estar documentadas, sino en aquellas áreas, procesos, subprocesos que identificamos que hay más demanda para que también cualquiera pueda consultar. Y luego, una vez que tengamos todo este conocimiento, además deciros que
como miembros del club o a través del foro de universidades o directamente a través del club, pues el día que llaméis y digáis necesito aprender o conocer o poder contactar con una universidad, una empresa que sea muy buena en este tema, nosotros vamos a saber a quién tenemos que dirigirnos y os vamos a poder facilitar ese contacto. Por lo tanto, si queréis que os podamos ayudar, pues como decimos en las conclusiones que hemos hecho, lo importante es la participación. Os tenéis que implicar, tenéis que hacer el ejercicio, el esfuerzo de identificar cuáles son vuestras necesidades, en qué queréis aprender para que os podamos ayudar. Básicamente, si no, pues sería muy difícil que podamos cumplir con nuestra misión y los objetivos que nos hemos fijado, ¿no? Entonces, bueno, ya por último tenemos que terminar porque ya nos han puesto el cartelito de que nos queda medio minuto, Hipólito. Entonces... Sí, solo decir que efectivamente entre las universidades siempre hemos intentado, ya ha habido intentos, digamos, de compartir alguna buena práctica, pero de manera, digamos, bidireccional entre personas que se conocen y bueno, hay, digamos, aplicaciones de gestión digamos, de temas que son importantes, que se han intercambiado y tal, ¿no? Pero, claro, la cuestión es que esto hay que sistematizarlo, porque en una situación en la cual, digamos, las dificultades financieras, pues evidentemente pues están ahí, no se van a ir, tenemos que optimizar nuestros recursos y las universidades generamos recursos y sin embargo no somos capaces después de ofrecerlos e intercambiarlos, cuando unas a otras nos podemos ayudar, mejorar mucho en nuestra gestión y sin embargo no tener que estar pagando costes a empresas y tal, inventando soluciones que ya están hechas en otras universidades que además están rodadas, es decir, no tenemos que estar sufriendo como sufrimos en algunas ocasiones, digamos, cuando incorporamos algo a una empresa, que cuando la rodamos resulta que no funciona, digamos, lo bien que esperábamos y hay, digamos, ahí también un periodo adicional para corregir aquello. Cuando una universidad ya lo tiene rodado ya sabemos que funciona. Pues básicamente era eso y Rosa, si tú... No, para mí, la conclusión más relevante, muy corto, muy rápido, muy directo, es que podemos nutrirnos de las grandes organizaciones que están orientadas a la eficiencia, que tienen una calidad y una excelencia, y como dijo Mercedes, sellos de calidad de destacar, y que no perdamos esta oportunidad. Yo creo que es una oportunidad más que un reto, porque como han visto, estamos más cerca de ellas por nuestra orientación hacia afuera, hacia el mercado, hacia los clientes.